Es un libro que realmente tal vez tomamos algunos textos ya conocidos porque están en el Nuevo Testamento, pero no indagamos más profundamente en esa palabra. Y yo creo que esto que han hecho ustedes de estudiar la palabra de Dios libro por libro y ver a Jesús es increíble. Y les quiero contar una anécdota hace unos años atrás, cuando vino aquí a Costa Rica, tal vez para algunas sea conocida, para otros no. Samuel Pérez Millo es un expositor de la palabra, un gran teólogo que queremos mucho. Y él decía, un día cuando estemos caminando por las calles de Oro, vamos a ir caminando, vamos a ir hablando tal vez con algún conocido y de repente vamos a ver a uno de estos libros, de estos profetas menores, tal vez Joel, Amós, Oseas, no sé, y vamos a verlo y vamos a decir, uy, mejor que no me vea, porque no quiero decirle que yo no leí su libro. Y eso siempre me quedó marcado. Fue muy divertido en ese momento, pero también me hizo pensar en esto, ahorita. Porque a veces no indagamos en toda la palabra de Dios. Ay, nos vamos a este libro que me encanta, Génesis, siempre fue uno de mis libros favoritos. Tal vez nos vamos a Primera de Samuel, esos libros que tienen mucha historia y que nos encanta, Esther, Ruth, pero no nos vamos a estos libros más pequeños, pero que realmente yo soy la primera que salí muy bendecida. Yo lloraba al Señor antes de comenzar y que no sea yo la que hable, sino sea el Señor. Una cosa faltó decir, soy chilena, viviendo aquí en Costa Rica, 16 años, pero también viví 10 años en Argentina. El Señor nos sacó de nuestro país con un llamado misionero por un año a estudiar la palabra de Dios en Argentina y eso motivó a mi esposo y bueno, yo seguirlo en esta aventura. Entonces, comenzamos con este libro y cómo podemos ver a Jesús en el libro de Joel. El autor se identifica, y lo podemos ver en el libro de Joel. Me gustaría que todas tengan abierto ahí el libro de Joel. No vamos a leer los 3 capítulos, pero vamos a ver algunos versículos específicos. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Joel 1:1. Joel significa Jehová es Dios. Y Petuel, persuadido de Dios. Aparte de esta breve declaración, no sabemos más sobre él, sobre Joel. No hay mucha indicación, si se dan cuenta de una, no sé, en mi Biblia, versión 60, arriba hay un título que dice devastación de la tierra por la langosta. Tengo también la Biblia NBA, dice la plaga de langostas, ¿cierto? Entonces no hay mucha explicación de exactamente quién es este Joel. Aparte de esta breve declaración, como dijimos, no sabemos más sobre él, pues no es prácticamente imposible identificar con algunos de los 12 personajes que llevan este nombre en el Antiguo Testamento. Quizás podríamos añadir que el estilo poético empleado, Joel, es una joya literaria del Antiguo Testamento y sugiere que debió haber recibido una buena educación. ¿Quiénes son los destinatarios? Leyendo el texto de la profecía nos damos cuenta que se dirige al reino de Judá o reino del sur, donde aún gobernaba la dinastía de David. Y eso lo podemos ver en Joel 1:9, que dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. También en el 13, que dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros
de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos, a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Además, su forma de referirse a los sacerdotes como si estuviese delante suyo, nos lleva a pensar que pronunció estas palabras en Jerusalén mismo, donde estaba el templo, como lo vemos en Joel 2:17, que dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? La fecha, hay un aproximado que se ha asignado como una fecha, no es seguro, en el 830 a.C. ¿Y por qué? En realidad Joel nos da una fecha a su ministerio, no nos dice el nombre del rey que gobernaba, por lo cual es difícil poner una. Busqué mucha información y no hay concordancia en el sentido de decir hay una seguridad. Los enemigos de Judá, los ejércitos que amenazaban Judá y sobre los cuales caería el juicio de Dios, no son los asirios, los caldeos, Babilonia o los persas. Es más, ni siquiera se nombran. Sin embargo, Joel hace referencia a los fenicios, los filisteos, los egipcios y los edonitas. Y eso, si quieren apuntar, se puede ver en Joel 3, 4 y el versículo 19. Esto nos sitúa en el periodo del reino dividido. Y cuando ambos reinos existían y los asirios y los babilonios aún no eran una amenaza. La estrecha relación entre Joel y Amós, que predicó al reino del norte en tiempo de Jeroboam II, al menos 50 años después de la muerte del rey Joás de Judá, no es difícil darse cuenta que Amós conoce la profecía de Joel y toma frases y temas de él. Por ejemplo, en Joel 3:16, que dice: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Amós convierte estas mismas frases finales en el título de su predicación en Amós 1:2, que dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ver también la evidencia, la evidente relación que hay entre Amós 9:13, si quieren van apuntando y después lo pueden ver, porque no quiero detenerme tanto tiempo aquí, sino quiero avanzar. Y en Joel 3:18, su ubicación en el canon hebreo se ubica entre los primeros lugares del rollo de los 12. Como se conoce a los profetas menores, habla a favor de una fecha temprana en la historia de Israel. Y comenzamos con las siguientes palabras. Porque si ustedes se dan cuenta, lo que hablaba al comienzo, en el libro de Joel, bueno, por lo menos en la versión 60 dice devastación de la tierra por langosta y en la otra la plaga de langostas, ¿cierto? Y nuestros dolores, escuchen hermanas, nuestros dolores son ese megáfono de Dios para hacernos despertar a las grandes realidades de la vida. Sobre todo la gran realidad del Dios al que daremos cuenta. Quiero repetir esto y porque quiero que quede no solo en sus mentes, quede grabado en sus corazones también. Nuestros dolores son ese megáfono de Dios para hacernos despertar a las grandes realidades de la vida, sobre todo la gran realidad del Dios al que daremos cuenta. Y este libro de Joel nos habla del gran día del Señor y del arrepentimiento que los hombres deberían experimentar
ante un panorama semejante. En todo el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo a la iglesia es que velen, que se mantengan despiertos hasta que Cristo regrese. Entonces, descansaremos. Y en este libro nos encontramos un relato que inicia con un cuadro triste de anuncio de destrucción por plagas, pero que termina con la esperanza de gloria. Dios está profetizando pruebas a su pueblo con el fin de que ellos vinieran a un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento de corazón. Al leerlo solamente venía a mi mente que es un llamado que se repite una y otra vez en la palabra de Dios. De esta forma llegamos a Dios desoladas y muchas veces desgastadas, llenas de dolor y sequedad por vivir vidas lejos de Él, por abrazar tal vez creencias y costumbres de este mundo con algo en que podemos tener seguridad. El profeta en el Antiguo Testamento era llamado por Dios, ya me imagino que lo hemos escuchado, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar los designios de Él. A veces el profeta podría hablar cosas para su tiempo y para el momento en que el pueblo vivía. Y otras veces no sabría cuándo estas cosas sucederían, porque estaban varios cientos de años lejanas de él, como pasó con Isaías cuando anunció la llegada del Mesías. En el caso de Joel sucedió de dos maneras. Las plagas hablan de la condición presente y los años siguientes, pero también vemos cómo se menciona por primera vez el día del Señor. Y ahí en Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día del Señor. La frase del día del Señor usualmente identifica los eventos que tendrán lugar al final de la historia. Y se hace una relación de ese día futuro de juicio. Esto lo convierte en el tema principal de este libro. Así que tenlo en cuenta. Es el tema principal del libro de Joel, el día del Señor. Empezamos con el recorrido de este libro de una forma casi poética. Joel anuncia una sucesión de plagas que vendrían sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre Sión. Y se cree que se trata de Judá, porque no se menciona a Babilonia, ni a Siria, ni los enemigos de ella. Tampoco se mencionan a reyes. El anuncio de las plagas, que lo vemos aquí en los primeros versículos de capítulo 1, versículo 4. Y estas plagas literales y tan grandes como anuncian se habían visto en la tierra, pero por otro lado también era un símbolo de un pueblo fuerte e innumerable que caería sobre Judá. Vamos a ver Joel 1:4. Pero antes de leer el 1:4, y esto me llamó mucho la atención, en el 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Voy a leerlo en la otra versión que tengo acá. Dice, cuéntenselo a sus hijos de ustedes, y sus hijos a los suyos, y sus hijos a la siguiente generación. ¿Cómo podemos ir pasando ese bastón de la fe de generación en generación? No quería
dejar pasar este texto que me habló mucho en ese sentido, ¿no? Y el versículo 4, que habla de la plaga. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Entonces, estamos hablando de un símbolo, ¿cierto? Pero en Joel 2:2 dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende al alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Pero lo que va a suceder no ha acontecido antes. 4 tipos de insectos serían las plagas que destruirían todo. Se extienden entre, ya recién lo leímos, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y la desolación no será solo en el campo, sino en el pueblo y en el santuario. Dios llama a su pueblo al ayuno, a la humillación y a volverse a Él. Desde los ministros del Señor, a cada hombre a volverse en ayuno y aflicción, en gemido y en oración, como nos dice Joel 12 al 13. Por esto, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Me encanta rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. Nosotras también debemos ver nuestras vidas ante nuestro Dios. Hermanas, el arrepentimiento, escuchen esto, puede ser falsificado. Es posible vernos arrepentidas sin estar realmente arrepentidas. El verdadero arrepentimiento hace un cambio total de dirección, de pensar, de vivir y no seguir viviendo de la misma manera. El pecado nos roba las bendiciones de Dios. Recuerda esto, que el arrepentimiento puede ser falsificado. Hoy no vivimos en una sociedad puramente agrícola como vivían ellos, pero otro tipo de plagas han destruido nuestras familias, vidas y las posesiones más importantes. Damos al pecado, no lidiamos con pecado y esto nos secan por dentro. El pecado deja desolación y deja amargura. Hay deterioro en nuestras relaciones fruto de esta destrucción. Y si callamos, nos pasa como decía David. Mientras callé, se consumieron mis huesos. Nos consumimos por dentro, como nos dice en el Salmos 32:3. Quizás hemos sido tolerantes, permitiendo lo que Dios llama malo, lo llamemos bueno, no defendiendo la vida, no haciendo misericordia, quizás por no parecer fanáticas o religiosas, dejamos que el pecado nos seque y no permite que estemos dando frutos porque nos alejamos de la vid verdadera. Tal vez hemos preferido cavar cisternas rotas que no retienen agua, que la fuente de agua. ¿Qué podemos hacer? Clamar a nuestro Dios y volvernos a Él. Señor, ten misericordia cuando no veo el mal como tú lo ves, cuando no llamo al pecado como tú lo llamas.
vivifícame y hazme sensible al pecado. El lamento del profeta. Ay, ay, de ese día, porque cercano está el día del Señor. El día del Señor es un día de tinieblas, pero también es un día de luz y de promesas. Hermosos son los contrastes que Dios nos invita a vivir como sus hijas. Morir para vivir. Dejarlo todo para tenerlo todo. A Jesús, este es el día de nuestro Señor Jesucristo en el que menciona 2 de Pedro 3:10. Y vamos a ese texto, por favor. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. No sabemos cuándo será, pero es seguro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como decía el texto, como ladrón en la noche. Los cielos pasarán, ¿cierto? Con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos. Dios está llamando al arrepentimiento, y este se convierte en el tema central de este libro, pero siempre su mensaje es el mismo cuando nos arrepentimos. Y Dios, celoso de su pueblo, responde favorablemente y perdona la maldad por ellos humillarse. Joel 2:18. Y Jehová solícito por su tierra perdona a su pueblo. Tengo justo el camión de la basura fuera de mi casa gritando. ¿Cómo puedo responder ante un llamado a este? Me llama, hermanas, a ver mis motivaciones. ¿Cuántas veces estamos solo envueltas en nosotras mismas? Olvidando para quién hemos sido rescatadas. Pero este fue y es siempre un llamado a volvernos a Él. Regresar a sus sendas. La invitación al regocijo, Dios ha respondido y ha hecho grandes cosas. Y el profeta invita a que el pueblo se goce en sus obras. En respuesta a qué? A la oración. Dios traerá la lluvia temprana, la lluvia tardía, y Él hará maravillas y cosas imposibles para los hombres. Y Dios puede hacer más allá de cómo pedimos o entendemos por su poder, como nos dice en Efesios 3:20, porque nada es imposible para Él si está en sus propósitos. Por eso estos versos 2, 21 al 27, en Joel 2, 21 al 27. No lo vamos a leer todo, me imagino que ustedes ya leyeron todo el libro de Joel, son 3 capítulos muy cortos, pero el 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Han sido un consuelo enorme para Judá en estos tiempos tan difíciles. Lo fueron entonces y lo son ahora para nosotras. Nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como nos dice Hebreos 13:8. Y consolará a su pueblo. Consolará siempre, traerá lo necesario en su tiempo, siempre que nos hayamos vuelto a Él. Por eso, el consuelo de Judá, es el nuestro. El nombre de nuestro Dios es la única garantía para que esto sea necesario. Dice Matthew Henry, Dios promete no dejarnos
avergonzadas o avergonzados. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca más será avergonzado. Promesas de Dios. Dios promete no dejarnos solas. Y aquí vamos a entrar en la pregunta. Aunque ya hemos visto el libro de Joel en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se revela Jesús en el libro de Joel. Y es el bautizador en el Espíritu Santo, Joel 2:28 al 29. Vamos a leerlo. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hace referencia a la época de Pentecostés y hace referencia al juicio final, una promesa de restauración. Versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y en el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo mismo dice que esto sucederá cuando vuelva por segunda vez o en su segunda venida. De manera que vemos en una misma profecía eventos que iban a acontecer o eventos que habían acontecido. La plaga de langostas. Eventos que iban a acontecer con la invasión a las naciones y el cautiverio. Y acontecimientos que iban a suceder con la venida del Espíritu Santo y con el acontecimiento del regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. En una misma profecía. Verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. ¿No le suena conocido ese texto? El problema espiritual, la solución. Enviaré mi espíritu. Dios resolvería el problema enviando el espíritu. Y cuando el espíritu entrara a vivir dentro de ellos, ellos vivirían para la gloria de Dios. Esa profecía, la profecía de Joel, Isaías, Jeremías y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No solo Joel cita esto. Después de Pentecostés lo hizo Pedro, y vamos a ir ahí a Hechos 2:15. Hechos 2:15 al 21, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habéis en Jerusalén, esto os es notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, profetizarán, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra,
sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel estaba hablando ¿de quién? Joel estaba hablando de Jesús. Cuando dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Al igual que Pedro nos dice, como ya lo leímos en Hechos 2, Jesús en el libro de Joel. Pero también lo nombra el apóstol Pablo en Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es el mensaje, hermanas, que predicamos hoy en día. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo, es el Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y con este contexto que dice Romanos 10:9-13, nos dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿De quién está hablando Joel? Y esto me llama mucho la atención de lo que yo les leí hace un ratito en 1:3, en Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Cuán importante es que ese mensaje que hemos oído, que es nuestro, podamos compartirlo a la siguiente generación. Porque ¿cómo podrán invocar a alguien de quien no han oído? Sin haber quien les predique. Entonces, Joel, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? ¿De Jesús? Y de esa etapa de la predicación del evangelio, donde Jesús sería el gran tema de la predicación. ¿En quién tendría que creer el pueblo de Israel? En el Mesías venidero, y en quién tenemos que creer nosotras hoy en día. En Jesús el Mesías, que ya vino y que vendrá. La salvación que Dios ha contemplado para el hombre desde el principio. La única dispuesta solo se encuentra en Jesús. Y estas citas de Joel nos confirman el lugar que ocupa Jesús y nos confirma que la misión de la iglesia es proclamar a Jesús y la salvación. La promesa de este espíritu y la esperanza futura. Su espíritu es prometido a través de Joel a su pueblo una vez que llegara Jesús cumpliendo su cometido. Esto se cumplió en Hechos 2:17-18 en Pentecostés. Antes de esto, el Espíritu iba a la persona que Dios lo enviaba, pero ahora sabemos que Él vive en nosotras, al conocerlo íntimamente a Jesús, al dar nuestra vida a Él. Ese mismo Espíritu prometido es el que vive en ti, que vive en mí, y el que te muestra cómo vivir de una manera que agrade al Padre. Es Él quien edifica la iglesia como cuerpo, como lo vemos en Efesios 2:21-22. Quien nos hace a nosotras y a mí templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Solo que ahora el Espíritu vive ya en nosotras. No viene y va como lo hacía antes, ¿no? De la venida de Jesús.
Por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel 2, 12 al 13. Hermanas, rasguemos nuestros corazones, no nuestras ropas. Que nuestro arrepentimiento venga desde el interior y se muestre externamente al dar frutos. Y Dios, que escudriña los corazones, puede ver el dolor, arrepentimiento de ellos. La promesa, Dios perdona a su pueblo y no hay nada más hermoso, hermanas, preciado que esto. Su gracia nos levanta y nos restaura una vez que nos volvemos a Él y es amplio en perdonar. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, como nos dice Joel 3:16. Me encanta eso porque ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En este libro, como en ningún otro, se nos da una mirada de la batalla de las naciones en el valle de Josafat, muy lejano aún para Judá. Pero cuando Jesús vuelva, separará las ovejas de los cabritos. Día grande para la tierra, día de victoria y de gozo, que sus hijos hemos esperado por siglos. Y nosotras esperaremos ese día. Finalmente el Señor mismo promete ser nuestra esperanza y fortaleza, como lo acabamos de leer en Joel 3:16. Referencias proféticas. Siempre en el Antiguo Testamento se habló de juicio por el pecado, ya sea un pecado individual o nacional. Se profetiza el advenimiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento advierten continuamente a Israel que se arrepientan, pero aun cuando ellos hicieron, su arrepentimiento estaba limitado a la observación de la ley y a las obras. Los sacrificios de su templo eran solo una sombra del último sacrificio, ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría de la cruz. Hebreos 10:10. Y vamos a buscar este texto en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Joel describe el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, diciendo, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:11. La respuesta es que nosotros o nosotras, por nosotras mismas, nunca podremos soportar tal suceso. Pero si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para la expiación de nuestros pecados, no tenemos nada que temer en el día de juicio. Y la aplicación práctica, hermanas, para ir terminando. Sin arrepentimiento, el juicio será duro, total. Sin arrepentimiento, el juicio será duro, total y seguro. Que va a haber un gran juicio. Nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones, sino en el Señor nuestro Dios. A veces Dios puede usar la naturaleza, puede usar el dolor o otros sucesos comunes para acercarnos y atraernos a Él. Pero en su misericordia y gracia, Él ha provisto el plan definitivo para nuestra salvación, Jesucristo siendo crucificado por nuestros pecados y cambiando nuestro pecado por su perfecta justicia, como nos dice 2 Corintios 5:21. No hay tiempo, hermanas, que perder. El juicio de Dios vendrá de repente como un ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Y debemos estar preparadas.
Hoy es el día de salvación, según de Corintios 6:2. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 al 7. Solo apropiándonos de la salvación de Dios podremos escapar de su ira en el día del Señor. El juicio venidero debería causar un impacto tan grande como para advertir a los hombres del día del Señor, para llamar a los hombres. Cuando hablamos de hombres, hablamos de hombre y mujer, ¿cierto? Al arrepentimiento, porque lo que viene es horrendo. Y termino con esto, algunas preguntas. ¿Cómo ha hablado Dios hoy a tu vida por medio de estas verdades? ¿Te llevan a invocar su nombre? ¿Es el arrepentimiento algo importante para nosotras? Hermanas, no trivialicemos lo que Dios trata con tanta seriedad. Y en este pequeño libro de Amós, llama a Dios al arrepentimiento. Llama a que vendrá un día terrible. Y yo pensando en todo esto, y haciéndome yo las preguntas, ustedes saben que soy muy intencional de aprovechar las oportunidades. Pero pensando en nosotras y como iglesia, somos tan intencionales de decirles a las personas este mensaje, mostrarles que en este mundo vacío, porque el ser humano está buscando la solución a sus problemas. ¿Cómo la busca? Un presidente, un nuevo presidente que creen que va a cambiar un estatus social. Es que si yo tuviera plata, es que si yo tuviera esto. Pero hermanas, solo necesitamos de esa salvación tan grande. El mundo entero, religiosamente, esta próxima semana, va a buscar y va a recordar, algunos haciendo la crucifixión, pero realmente, como lo dije, el arrepentimiento puede ser falsificado. Que nosotras no seamos esas mujeres que falsifican el arrepentimiento y que podamos escuchar ese megáfono de Dios para hacernos despertar a las grandes realidades de la vida, sobre la gran realidad del Dios al que un día daremos cuenta. Un día daremos cuenta. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo, Señor, de poder ver estas profecías. Tal vez muchas se cumplieron en un tiempo, pero hay otras, Señor, que todavía están por venir. El día del Señor. El día del Señor, grande y temible. ¿Y cuántas personas aún, Señor, no han doblado sus rodillas, no se han convertido realmente de corazón? Pero cuán importantes somos nosotras para poder llevar este mensaje a la siguiente generación, empezando por nuestros hijos, siguiendo por las personas que nos rodean, y podemos llegar por los medios que tenemos hoy en día, compartiendo en las redes sociales tu palabra. No lo bonito, que no es malo, pero llenar las redes sociales de tu palabra, llenar, Señor, y llegar a más lugares, compartiendo este mensaje. ¿Cómo oirán sin haber que les predique? ¿Cómo podrán llegar
a doblar sus rodillas. Si esa palabra viva y eficaz me está llegando a más lugares. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir con mis hermanas en Ecuador. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado tanto por medio de este profeta. Y que no debemos trivializar lo que tú llamas, lo que para ti es tan preciado. Gracias, Padre, por cada una de las hermanas que ha estado hoy aquí escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser reales, honestas, sinceras, Señor, y buscarte a ti en todo momento. Y poder compartir, Señor, este mensaje. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.